Palabra Suelta. Buenas noches, saludos cordiales. Estamos en vivo haciendo Palabra Suelta, como siempre, desde la televisión pública de Ecuador, Ecuador TV. Esta vez haciendo una alianza con el Canal del Sur, de la ciudad de Loja, otro canal público. Y hemos venido acá a Loja y con la coordinación del personal del Canal Sur, nos han facilitado sus equipos para hacer la conexión con Quito. Es en vivo esta entrega de Palabra Suelta este día miércoles 7 de marzo de 2018, son las 10 de la noche con 34 minutos. Y hemos venido a conversar con el alcalde de esta ciudad. Estamos en el Salón de los Alcaldes del municipio de Loja. El alcalde, usted lo sabe, es José Bolívar Castillo Vivanco, los nombres completos para que no haya ninguna confusión. No sé si decir bienvenido, porque más bien estoy en tu casa, alcalde, y agradecer ese recibimiento que hemos tenido. Y estamos haciendo Palabra Suelta y te agradezco toda esta generosidad. Muchas gracias a ti, Javier, porque realmente es necesario que el país se integre, que haya equidad territorial, que la información, que el periodismo de información y también el periodismo de opinión no solo vengan de las alturas donde el Pichincha decora hacia abajo, sino que también puede estar presente el pensamiento de las distintas provincias y territorios de la patria. Tu afán lo encuentro muy noble y por eso es que yo te doy la bienvenida y te agradezco por darme la bienvenida a un programa que es tuyo, que es Palabra Suelta, y me trae la idea de que es palabra no amarrada, ¿verdad? Lo cual me alegra muchísimo poder estar contigo para hablar con absoluta libertad, sí, con convicción de las cosas de la patria chica y de la patria grande. Loja, esta región de mi país, de nuestro país, al sur, al extremo sur, Loja es quizá la ciudad intermedia más importante en el sur del Ecuador, en la sierra sur del Ecuador, muy cerca del Perú, y tiene una serie de propuestas la ciudad de Loja. Pero antes de eso, porque vamos a hablar de este concepto de ciudad intermedia, ¿qué significa? Incluso de cara, por ejemplo, al desarrollo sostenible, los objetivos del desarrollo del milenio, la Agenda 2030 que se trabajó tanto en Naciones Unidas y que, entre otras cosas, también provoca esta reunión Hábitat y que desde Hábitat se habla mucho de las ciudades. Decía que de eso vamos a hablar, quizás sea la parte sustantiva del programa, pero antes, sí, yo le quería contar a la gente o hablar contigo sobre esta experiencia política tuya, ¿no? Estás corriendo el cuarto periodo como alcalde de Loja, pero inicias esta carrera de alcaldes, lo podría yo decir, en 1988. Así es. Ahí tenías el auspicio de la izquierda democrática. Y yo quisiera que le cuentes a la gente cómo es que, siendo fundador de la democracia cristiana, luego es la izquierda democrática la que te lleva por primera vez a la alcaldía de Loja. Bueno, hay algunos contradictores políticos que quieren encontrar en eso transfugio político, quién sabe hasta oportunismo. Y es todo lo contrario. Yo te quiero decir, Javier, y tú estuviste, me diste el honor de estar en mi casa un momento, claro, no te pude indicar eso. Yo los tengo en la pared, a las expulsiones honrosísimas de dos partidos políticos. El uno que yo contribuí a fundar, que fue Democracia Cristiana. Ajá. Yo no hablo mucho del pleonasmo aquel de Democracia Popular, ¿no? Democracia Cristiana. Ahí estaba Moncagata. Estaba Moncagata, estaba Lautaro Ojeda de Quito, José María Egas de Quito, estaba Vilulfo Cedeño de Manta, estaba César Correa conmigo de Loja, estaba Noé Bravo y Enrique Serrano Cordero de Cuenca. No estaba todavía Osvaldo Hurtado. No, al comienzo no estuvo Osvaldo Hurtado. Hurtado entró un poquito después. Él estaba más bien vinculado a las juventudes social cristianas. Después vino él acá. Bueno, entonces hay alguien que quiere interpretar eso como una especie de transfugio político, ¿no? De que como que tomamos la forma del recipiente que nos contiene,
como que somos de extremo centro, ¿verdad? Adoptamos formas líquidas. Líquidas, ¿no? Ajá. Y no es así. Mi vida ha sido una vida de lucha ideológica, ajá, fundamentalmente. Yo lo tengo que decir con toda sinceridad. Entonces, la expulsión de la democracia cristiana que yo contribuí a fundar, para mí es una honrosísima expulsión. ¿Por qué? Porque yo no estuve de acuerdo jamás con esas pseudo reformas constitucionales que se hicieron en las postrimerías del régimen de Hurtado. Yo era entonces diputado, donde con el auspicio del presidente del Congreso, que era entonces un policía municipal de Guayaquil, un señor experto en voleibol, que se llamaba Gary Esparza. Era babaoyense. Babaoyense, exactamente. Sí, entonces, un señor muy alto. Muy alto. Entonces, con este genio de la política, querían realmente introducir un centralismo brutal en el país. Pues, ¿no? Entonces, los diputados nombrados por el pueblo, si no pasaban a formar parte del famoso plenario de las comisiones, eran cuasi diputados, les quitaban el mandato. Ajá. Porque el plenario de las comisiones era el que legislaba. Y los demás diputados quedaban para actores y actoras o espectadores y espectadoras del alboroto político radiado que se producía entre el 10 de agosto y el 9 de octubre, con las famosas interpelaciones, que era hacer del Congreso una especie de comisaría, una especie de contraloría, de intendencia, yo qué sé, de fiscalía, donde siempre estaban encontrando el escenario para las famosas muñequitas de trapo y todo ese tipo de cosas. Esa fue tu primera expulsión. Entonces yo me opuse a esas reformas porque además consolidaban un sistema totalmente absurdo que ahora tratamos de echarlo abajo, donde se establecía en el Parlamento Nacional diputados nacionales y provinciales, imagínate tú. Ajá. ¿Qué sentido tiene eso? Yo no sé si tú has visto algún congreso en alguna república del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, que a alguien se le ocurría decir que haya senadores federales o representantes federales y representantes de los estados. No, el Parlamento es un órgano nacional que se elige en el territorio nacional y es un órgano de legislación nacional, entonces no tiene por qué haber legisladores nacionales y provinciales. Yo me opuse a esto, me opuse al reparto de la troncha a través de la intervención de la función legislativa para el reparto de posiciones y el reparto de partidas presupuestarias. Ya, eso suscita la primera expulsión. Entonces, para ser candidato a alcalde, como tú lo mencionas, del año 1988, sí, el licenciado Vallejo, el doctor Borja, me invitaron, en realidad ellos me invitaron a ser candidato de la Izquierda Democrática, alcalde de Loja. En ese entonces no se podía ser candidato si tú no eras afiliado a un partido. Ajá. Esa barbaridad estaba establecido en la Constitución. Entonces yo tenía que afiliarme a la Izquierda Democrática, partido que yo no lo había fundado, que aquí en Loja tenía una lugartenencia muy familiar, bastante cerrada, y yo sabía que eso me iba a crear problemas. Yo le dije claramente al doctor Borja, al licenciado Vallejo, y ellos me dijeron, no, nosotros mandamos en el partido. Pero de hecho no fue así. Lamentablemente yo creo que obtuve más votos que el candidato presidencial para la alcaldía. Entonces ya por ahí comenzaron a decirme que yo había actuado no lealmente con el partido, porque por eso habíamos sacado mayor votación. Y segundo, llegaron con la lista de empleados que yo tenía que nombrar en la alcaldía y los que tenía que sacar. Y te expulsan de la Izquierda Democrática. Entonces yo lo llamé al doctor Borja, le digo, ¿cómo es esto, doctor Borja? Ahí tuve una lección muy hermosa de un gran estadista como es Rodrigo Borja, que me dijo, mira, no te preocupes de eso, tienes todo mi respaldo. A mí también me quieren hacer eso. Me quieren imponer desde el partido el gabinete y yo no les voy a hacer caso en la mitad de una sola cosa, porque los partidos políticos, los movimientos políticos en una democracia no pisan el umbral del Estado. El partido pertenece a la sociedad, no al Estado. Tú eres el alcalde y tú tienes que ser el responsable de la administración. Y venían acá a decirme, bueno, entonces coja usted obras públicas y denos agua potable, o coja usted agua potable y denos obras públicas. Entonces yo les dije, no señor, no hay nada, y me expulsaron. Ajá. 2 expulsiones que yo las tengo como alto honor, ¿no? Hasta que fundas ARE. Después ya me di cuenta de que la parte más brutal del centralismo en el Ecuador lo constituyen los partidos políticos y el clientelismo político. Ajá. Armado desde la capital de la República para despreciar, sino perseguir a cualquier liderazgo que asume en territorio.
porque no quieren tener en territorio líderes, quieren tener lugartenientes, personas encargadas de la propaganda y del reparto de las dádivas políticas, porque entienden la política como filantropía con fondos públicos para conseguir incondicionales que permitan manejarlo al Estado como si fuese instrumento de la pandillita que en una determinada circunstancia llega por razones electorales, o mejor digamos propagandísticas. Va a ser difícil esta entrevista porque no me das chance a hacerte preguntas. Lo que pasa es que la pregunta era tan profunda la tuya que yo tenía, perdóname, Javier, lo que quiero es abarcar en brochazos más bien gruesos, vamos por brochazos, para luego ir al tema de la ciudad, el sur, lo que significa esta visión regional de las cosas. Pero digo, fundas ARE, Acción Regional por la Equidad. Y ese es el movimiento que hoy te auspicia. Así es. Es un movimiento que nace en Loja para propiciar en el país lo que decimos aquí. Lo puedes observar. Decimos, para superar el regionalismo que esconde la bipolaridad centralista y desarticula nuestra patria, es indispensable vertebrarla horizontalmente, mediante regiones horizontales, que son espacios históricamente interrelacionados, porque las regiones no son climas, son espacios interrelacionados. Y decimos, sin equidad territorial no hay forma de tener equidad económico-social. Tú usas mucho la palabra equidad, el partido mismo la recupera, o el movimiento la recupera, y tienes ahí una definición sobre la equidad políticamente hablando. Dices, más que a cada cual según sus necesidades, lo equitativo es a cada cual según sus rendimientos. Así es. Yo ahí te planteo lo siguiente: ¿cómo en una sociedad como la nuestra, que la conoces muy bien, la conozco también algo, probablemente no tanto como tú, cómo en una sociedad tan desigual, tan injusta, con tanta pobreza, con pocas oportunidades de educación para las grandes mayorías, puedes encontrar equidad según los rendimientos? Aquel o aquella que no ha recibido educación parte en una enorme desventaja. Entonces, ¿cómo vas a encontrar equidad con esas desigualdades que ya no son solo económicas, que son estructurales, educativas, más profundas? Entonces, tengo esa observación a tu noción de equidad. A mí me parece que es cuestión, Javier, de enfoque, ¿no? El viejo marxismo, un asunto que ya se mostró su ineficiencia y su frustración, predicó esta frasecita, ¿no?, de a todos según su necesidad. Sí. Y nosotros hemos dicho, manteniéndonos dentro de la perspectiva de la transformación económico-social de la patria o de las patrias, no puede ser a todos según su necesidad, tiene que ser a todos según su rendimiento. ¿Por qué? Porque el enfoque nuestro no está llamado al reparto de dádivas o de bienes de consumo a quien no lo tiene, sino a la inclusión de todos a la actividad productiva mediante un muy buen sistema educativo. Pero no le llega a todos. Para eso es la equidad. La equidad territorial sin la cual no hay equidad económico-social. Entonces, no es reparto de bienes de consumo, sino es inclusión, incorporación de todos a la actividad productiva para que solo a través de la actividad productiva de bienes o servicios puedan conseguir la satisfacción de sus necesidades, a sabienda de que morir tenemos todos, y entre otras razones de hambre, como dice el Evangelio. El que no trabaja, que no coma, y el que no come se muere, ¿no? Entonces, de lo que se trata no es de repartir dádivas para conseguir incondicionales políticos, sino de incorporar a todos a la actividad productiva de bienes o servicios. ¿Mediante qué? Mediante un muy buen sistema de educación, que es el mejor instrumento de la equidad, la educación, un muy buen sistema de salud, es decir, de seguridad social universal, como dice nuestra Constitución, ¿no?, y mediante un muy buen sistema de incorporación a la actividad productiva de bienes o servicios. Dijiste el viejo marxismo que ha fracasado. Y si te planteo que quizá el marxismo sigue siendo el mejor instrumento teórico para entender el funcionamiento del capitalismo, para hacer la lectura quizá
más correcta de cómo funciona el capitalismo, ¿te parece que sigue siendo viejo y fracasado? No, no, no. El marxismo, desde el punto de vista del análisis sociológico de la sociedad capitalista, no ha fracasado. Ajá. Sigue vigente, Javier. Ajá. Lo que pasa es que ha habido gente que ha pensado que a título de generar una sociedad igualitaria es posible generar estados. Ahí está la experiencia de Venezuela, ¿no? Estados que le dicen a la población: tú tienes garantizado todo, rindas o no rindas, trabajes o no trabajes. Y eso no puede ser. O sea, aquí es una convocatoria al esfuerzo, a la disciplina, al trabajo, sí, para de esa manera poder superar las necesidades. Ya tocaremos el tema de Venezuela también, porque lo lanzas, eres un provocador. Francotirador. No, un provocador, y la provocación puede tener resultados muy positivos, ¿no? Porque puede suscitar el diálogo precisamente, siempre y cuando se asuma todo esto con lealtad, con honestidad, ¿no? Eres sociólogo. Así es. Y la gente poco sabrá que eres sociólogo y que estudias sociología en Alemania. Así es. Y que te repartías en esos estudios de sociología porque vas en la época en que Alemania está partida, ¿no? Tenía el muro. Claro. Tenía el muro, y tú cruzabas el muro con mucha frecuencia todas las semanas porque recibías una parte de tus clases en la Alemania occidental. En la Humboldt y otra en la Libre, acá, sí, en Berlín, claro. Sí. La Universidad de Berlín estaba dividida en dos: la Humboldt, que estaba al otro lado del muro, y la Libre, que estaba en el lado de Berlín occidental. Ajá. Entonces yo estaba matriculado en la Universidad Libre porque yo tenía una beca de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung. O sea, en la Alemania occidental. En la Berlín occidental. Ajá. Pero a mí me interesaba, por ejemplo, la lectura del Capital de Marx, me interesaba algunas de las materias, tenerlas al otro lado, con la visión del otro lado. Entonces, para mí el muro fue una escuela, fue un pizarrón, digamos así, ajá, que me permitía verlo al mundo de un lado y del otro. Y yo te puedo decir bien claro que si el muro se cayó para el lado del oriente y no para el lado del occidente, es porque en el lado del oriente estaba precisamente esa prédica de a todos según su necesidad. Y acá en occidente la gente tenía que neuróticamente ver cómo se gana la vida. Y había mucho más esfuerzo, había mucho más energía psíquica y de todo tipo, y creatividad, que hace que el muro se caiga para el oriente y no para el occidente. Y cuando dices a cada quien según su rendimiento... Su rendimiento. ¿No estás empujando a esa neurosis a la gente? Porque entonces tengo que ser un gran rendidor. Porque el Chato Castillo, perdona, usé el apelativo. Bien, perfecto, Bolívar, no, eso a mí no me ofende. Por ahí hay alguien que decía que yo me he sentido ofendido por eso. No, jamás. Bolívar me permite Castillo, ahorrar en pintura. Bolívar Castillo está diciendo que a cada quien según su rendimiento. ¿No los empujas a la neurosis precisamente? No, señor. Les empujamos al esfuerzo, a la creatividad, a la innovación. Y a saber lo que dice el Evangelio. Tú eres también un hombre de formación cristiana, ¿no? Dice el Evangelio clarito: el que no trabaja no come, y el que no come se muere de hambre. Entonces, de morir tenemos todos. Nos morimos pues de risa, de iras, de tuberculosis, de cáncer y también de hambre. ¿Lees al Papa actual, a Francisco? Me encanta leerlo mucho, sí. Él hace serias críticas a esa de esa visión. Sí. Pero esa lógica de la acumulación, de la acumulación es otra cosa. No tienes por qué preocuparte en la herencia de tus descendientes. Ese ya no es tu tema, porque eso justifica tu inagotable sed de acumulación. Ya, es que no es la acumulación. Mira tú, para mostrarte las pruebas ideológicas de lo que decimos, al señor licenciado Moreno le entregamos nosotros esta propuesta de consulta. Ajá. Creo que fue el único partido que llegó con una propuesta concreta. ¿Eres partido o movimiento? Movimiento. Llámese partido, movimiento, cofradía. Eso no tiene menor importancia, ¿no? Eso es bueno para las triquiñuelas políticas que manejan por ahí. Le decimos aquí, por ejemplo, esto, vean. ¿Está de acuerdo que para garantizar la equidad remunerativa, la mayor remuneración de una empresa público-privada no supere 10 veces la menor? De manera que, por ejemplo, si hay un ilustre banquero que quiera ganar 70,000 mensuales, tiene que pagarle al portero que le barre el cuarto no menos de 7,000. ¿No? Y eso a nivel privado o público. Entonces tenemos una visión de equidad, ¿no? Pero no de dádiva. Es decir, yo no creo en la filantropía con fondos públicos. Bueno, eso vuelve a los pueblos
los vuelve clientes de la politiquería, de la filantropía con fondos públicos. Y hay partidos políticos que creen que cuando llegan al Estado es la oportunidad que tienen de conseguir adeptos en base al reparto de dádivas, sí, al reparto de limosnas, al reparto de subsidios, y eso a un pueblo lo hunde. Pero hay otros que creen que llegas al poder y profundizas el tema educativo, le provees de mayor cobertura de salud a la gente, te preocupas de cierta infraestructura que también te dé bienestar, y a eso también le llaman populismo. Hay un pensador argentino, Laclau, que dice que bienvenido al populismo, pues. Si populismo es dar más educación, más salud, más cobertura, más asistencia social, bienvenido al populismo. La derecha salvaje cree, ¿no?, que para no ser populistas tendríamos que todos caer en la recetita que ya sabemos que la quieren aplicar. Baje los impuestos, no cobre impuestos. Acabe con los subsidios. Acabe con todo subsidio. Reduzca el tamaño del Estado. Reduzca el presupuesto de educación, reduzca el presupuesto de salud, ¿no? Quite servicios públicos, ¿no? Entonces toda la plata se concentre en pocas personas. Y tú ves que la gente rica de Europa, tú has estado en contacto con las últimas movidas del Club de Bilderberg, ¿no es cierto? Están molestos porque el exceso de concentración de la riqueza lo que lleva es a la esterilización de la riqueza y por tanto a sistemáticas crisis que son crisis de sobreproducción y falta de mercado. Nadie puede poner una fábrica de camisas en un país de descamisados. ¿Quién diablos te va a comprar las camisas? Entonces necesitamos equidad, sí, para que el sistema funcione. Es decir, el tema de la equidad, querido Javier, no es un problema solo ético. Claro que es ético ante todo. Es un problema de funcionalidad económica. Si no hay equidad, ninguna economía te funciona. Vayamos al tema de la ciudad, porque es otro tema que te apasiona. Evidentemente estás corriendo el cuarto periodo, 4 veces alcalde de Loja. Por supuesto hiciste un plan, una propuesta a la ciudadanía de Loja con una serie de obras que se van cumpliendo. Me consta el recapeo total de la ciudad. Hay calles en el centro que se están peatonizando, se está haciendo lo que se llama regeneración urbana, como que si el urbanismo fuera degenerado. Se ha degenerado. Sí. Bueno, todo eso, mayor cobertura de agua potable, mejores y mayores servicios. Loja es considerada una ciudad pionera en el tratamiento de los desechos. Loja clasifica una ciudad ecológica. Loja tiene que ser sustentable. Yo decía que en los Objetivos del Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas son 17. El 11 habla de las ciudades y le da una enorme importancia a las ciudades intermedias. Esas ciudades puentes entre lo rural y lo urbano, con la esperanza de la gente que vive en lo rural alcanzar buenos servicios. Eso es loable, pero también conlleva un enorme riesgo. ¿Lo has pensado así? Yo diría, mi querido Javier, las ciudades intermedias no son el puente entre la ciudad y el campo. Las ciudades intermedias, eso fue una ponencia que yo presenté en Hábitat 3. Y que no te la incorporaron. No me la incorporaron, porque trajeron todo el documento ya redactado de Nairobi. Son las prácticas de Naciones Unidas. Son sí, prácticas, ¿no? Sí, sí. Entonces, llamó mucho la atención la ponencia que yo presenté, pero ni modo de incorporar eso. Entonces, yo lo que he dicho es, no son las ciudades intermedias el punto medio entre la ciudad y el campo. ¿Qué son? No, son la forma más adecuada de organización urbana de la humanidad. Porque las grandes metrópolis, las megalópolis, son un atentado a la calidad de la vida humana y son un atentado a la ecología. El mundo ya no puede seguir privilegiando megalópolis. El Ecuador ya no puede seguir gastando más de 1/3 parte de su presupuesto de inversión en obras de descongestionamiento en Quito, Guayaquil y Cuenca, que al paso de poco tiempo vuelven a estar congestionadas, cuando debería más bien su dinero invertirlo en potenciar, por ejemplo, en el caso del Ecuador, unas 30, 40 ciudades intermedias bien puestas en las 7 regiones horizontales que permitan vertebrar el Ecuador y que sean ciudades que estén en capacidad de dar valor agregado a la producción del entorno, a la producción primaria del entorno
de estas ciudades intermedias. Por eso el plan Loja siglo XXI que tiene Loja, con el que venimos trabajando, con visión de largo plazo. Por eso tú dirás, este señor ya anda 4 veces de alcalde. Pero es que no hay manera. Un plan revolucionario como el que planteamos, el plan Loja siglo XXI, no es cuestión que tú lo haces en un periodo. A ver, entonces hemos tenido que trabajar duro y en ese plan está precisamente hacer de Loja una ciudad intermedia, que no solo sea la ciudad ecológica, la ciudad bonita, turística, no, tiene que ser la ciudad competitiva y en términos globales, porque no es cuestión de editar billetes y subir aranceles para solventar los problemas de una economía. Loja tiene 200.000 habitantes hoy por hoy. Como ciudad, claro. Como ciudad, la ciudad de Loja, no hablo de la provincia. El área metropolitana sube un poco más. Es de 260.000. Pero la ciudad de Loja, la capital de esta provincia, 200.000 habitantes. Esto quiere decir que todavía es una ciudad planificable. Esa es la ventaja. Esa es la ventaja. Esa es la gran ventaja. ¿Qué se está haciendo para planificar bien el crecimiento? Este es el plan Loja siglo XXI. Yeah. Con el que hemos venido trabajando. ¿Qué haces en transporte? Mira, el plan Loja siglo XXI busca hacer de Loja una ciudad intermedia sustentable, que tenga una alta calidad de vida desde el punto de vista de los servicios públicos, pero sobre todo desde el punto de vista de la incorporación de todos a la actividad productiva. Hemos ejecutado varios de los proyectos del Plan Loja siglo XXI. Uno de ellos es el gran capítulo del saneamiento urbano de la ciudad. Y para eso está el proyecto de Plan Maestro de Agua Potable. Loja hoy día es la ciudad del Ecuador que tiene mayor calidad y previsión de dotación de agua potable en el Ecuador. De rato tenemos agua potable para una ciudad de más de 500.000 de habitantes. Y tenemos un sistema que opera sistémicamente en cuanto a las 7 captaciones de agua, a las 3 plantas de potabilización y a los 66 tanques de distribución que hacen que cuando se produzca fallas en un lugar, por vasos comunicantes, se produce inmediatamente la dotación de agua a otros sectores. Luego tenemos el Plan Maestro de Alcantarillado, que significó descontaminar. Todavía no hemos terminado esa tarea porque todavía están contaminadas las quebradas que desembocan en los ríos. Descontaminar los ríos que cruzan la ciudad, los 3 ríos que cruzan la ciudad. Ya estamos el río Zamora, el río Malacatos y el río Jipiro. Igual al nombre del parque. Igual al nombre del parque temático de la diversidad cultural, que está dedicado a demostrar al mundo que el mundo es diverso y que es buenísimo que siga siendo diverso. Así se ponga bravo el señor Trump. Es bueno que el mundo siga siendo diverso. Bueno, entonces... Tienes el Plan Maestro de Alcantarillado. Luego el plan de manejo de los desechos sólidos. En esta ciudad la basura no es un problema. La basura es una materia prima. Y estamos reciclando cada vez un más alto porcentaje. ¿Y cómo vamos en energía eólica? Que también... Ese es otro de los datos. Por cierto, no es una obra municipal, pero sí una obra muy impulsada y apoyada por el municipio y reclamada por el municipio en todas sus etapas. Es el plan de energía eólica. Aquí tenemos 11 aerogeneradores que los instaló China, ¿no? El sistema Goldwing de China, que están produciendo, habiendo sido una instalación base para 17 megas, están produciendo más de 20 megas. Y esta ciudad consume 18 megas. De manera que Loja tiene plenamente satisfechas sus necesidades de energía puramente con energía eólica. Y ya estamos introduciendo transportación eléctrica, que hay una gran flota de taxis que son eléctricos. Vamos a entrar en los buses eléctricos. El Sistema Integrado de Transporte Urbano es otro de los grandes proyectos del Plan Loja siglo XXI. ¿Y cómo es que un alcalde estratégico que mira a la ciudad más allá, que no solo en el corto plazo, que la tienes que mirar en el corto plazo porque hay que satisfacer necesidades. El aquí y el ahora, claro, de los vecinos, ¿no? ¿Cómo es que un alcalde con esa visión tan estratégica se gana a enemigos cuando propone una anacrónica solución frente al tema de los perros, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué dices que yo he propuesto, permíteme preguntarte, una anacrónica solución respecto a los perros? Conocimos en el resto del Ecuador
en el mundo, porque hubo más de 7.700.000. Que dijiste, tanto perro vagabundo, simplemente hay que exterminarlos. ¿O no lo dijiste así? No. La gente te acusa de que dijiste eso y que quizás es una tergiversación, pero dicen que fue muy cruel que hagas un planteamiento tan duro. Yo hablé con la franqueza que debo, como siempre hago. No le ando buscando rodeos ni diplomacias al asunto. De frente dije las cosas. Yo estaba muy orgulloso, fue en junio del año pasado, sí, de que íbamos a organizar ya el primer centro de regulación de la fauna urbana de la ciudad de Loja. Porque el problema de la fauna urbana significaba un atentado gravísimo para la calidad de vida, la salud, el orden, el ornato también de la ciudad. Aquí teníamos alrededor de 100.000 perros regados, reproduciéndose en las calles. Sí, hay barrios. Hay una irresponsabilidad enorme de la gente. Hay barrios populares donde había más perros que guaguas. Y mientras más pobre es la familia, más perros tenía. Entonces la comida de los guaguas seguramente iba a los perros, yo no sé, pero una cosa fuera de control, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decidimos? Perro que ande suelto en la calle, de inmediato lo recogemos y va a la estación de control de la fauna urbana de la ciudad. Ese perro va a ser primero analizado en su condición de salud, va a ser esterilizado, correcto, va a ser vacunado y vamos a ponerlo a disposición de la ciudadanía que quiera adoptarlo o que quiera reclamarlo porque a lo mejor se le perdió y lo está buscando. Pero la experiencia que tenemos nosotros, como todas las ciudades del mundo, dejando de hipocresías, es que si tú recoges de las calles 100 perros, probablemente 10 o 15 te los adoptan o te los recogen o se los introducen en una tarea de carácter público. Los otros tienen que ser sacrificados. Yo no conozco otro método. Utilizando no métodos crueles, por cierto. ¿Cuál es el método que no es cruel? Un método que lleve pues, a no asesinar los perros, sino hacerlo de una manera, yo no soy el experto en eso, pero para eso tenemos veterinarios que manejan esto de una manera adecuada y racional. Pero sigues enfatizando, probablemente mucha gente dirá, qué horror, gente que ama a los perros. Pero entonces, ¿qué hacemos? A ver, dime. No, hay que hacer, yo estoy de acuerdo. Mírame, ¿qué hace Nueva York? Yo te pregunto, vamos. Ahí hay tú has otra. estado con el embajador nuestro en Naciones Unidas. Pero ahí hay otras realidades. Hay muchas familias que en vez de tener hijos tienen perros y viven dentro de casa y los cuidan. ¿Estará bien eso? No sé, yo no lo sé, pero la realidad es que los perros, tienes razón, nunca verás en esos países un perro libre, suelto en la calle, vagabundeando y escarbando en la basura. No, nunca verás eso, es cierto. Pero mencionaste, se pueden hacer distintas campañas. Esterilización. Estamos haciendo la campaña de... Mira, no hay ciudad que lo haga como lo hacemos nosotros. Todo perro que recogemos en las calles se le ve el tema de su salud. Inmediatamente se le esteriliza, se le vacuna. Y se espera que alguien lo adopte. Y lo ponemos a disposición para la adopción. Se hacen campañas de adopción, hemos hecho ya más de unas 100 campañas de adopción. Se habrán adoptado ya, ¿qué serán? Unos 1.000, 2.000 perros. Okay. Pero los otros 20 o 30.000 que hayamos recogido, yo no soy ningún hipócrita, ningún falso, para decir que he creado una casa cuna para tener crianza de perros ahí, tener 20, 30, 40.000 perros ahí. Eso no es cierto. Lo mismo es el tema de las palomas. Mira este dato de salud que acabo de investigar. El problema de la rabia, mi querido Javier, y es una enfermedad controlada, es una enfermedad que tiene vacunas, ya no hay problema. Pero hay otras enfermedades cuyo vector son los perros, los gatos y otras las palomas. Por ejemplo, esta enfermedad que se llama, que tengo el dato, Opitorchis felinus. Esto te manda inmediatamente al diálisis. Eso son bacterias que se meten, virus que se meten en las células. Ya no los puedes combatir con la ingesta de pastillas o de remedios, porque eso está dentro de la estructura de la célula. ¿Y quién expulsa esos vectores? ¿Las palomas? Esto es expulsarlos, esto los perros. El Opitorchis felinus es de los perros y gatos. Las palomas tienen problemas respiratorios muy graves. Sus excrescencias que se quedan en las estructuras de los edificios y monumentos se disecan al sol, el viento las volatiliza y son respiradas por la gente. Y eso te produce gravísimos problemas respiratorios, de alergias y de todo tipo de problemas.
Entonces, por favor, aquí, claro, las ratas tienen muy mala prensa, ¿no es cierto? Pero tenemos que saber que la fauna urbana tiene que ser regulada. Y tiene que ser regulada con un sentido racional. Tenemos llamadas telefónicas, estamos desde la ciudad de Loja, estamos en vivo, aquí transmitiendo desde la ciudad de Loja, en efecto con ese plan de ir a visitar distintas partes de nuestro país y también hacer alianzas. Por ejemplo, esta señal se levanta desde el canal del sur, canal de la ciudad de Loja, un canal manejado muy eficientemente, con poco personal, con buenas instalaciones técnicas y que probablemente en virtud de alianzas se pueden hacer acuerdos de producción, por ejemplo con la televisión pública, televisión a la que conozco y en la que he participado desde hace algún tiempo. Esta llamada viene desde Manta, solo copié el nombre, Luis, no pude copiar perdón, Dael, Luis Dael, desde Manta. Buenas noches, adelante por favor con su inquietud. Buenas noches. Señor panelista, sí, buenas noches, señor alcalde también que está junto a usted. Realmente preocupado porque realmente, primero felicitarlo al señor alcalde porque tiene una ciudad muy hermosa, muy linda, y para eso se llama política, porque la política es el servicio al pueblo. Y estas personas que realmente trabajan para el pueblo realmente son dignas de admiración. Desgraciadamente nosotros tuvimos un terremoto que nos devastó prácticamente media ciudad de Manta, toda la zona de Tarqui se quedó destruida. Y desgraciadamente pues nos han abandonado. Siguen las calles todas destruidas, los edificios todos destruidos. El gobierno echó mano a la plata de que nos dieron internacionalmente para reconstruir esta ciudad. Y todavía, hoy por hoy, usted ve que mucha gente está viviendo todavía en carpas, en cosas o sea, no hay ayuda, no se ve. Este gobierno prometió ayudar a toda esta gente. El vicepresidente que hoy está detenido realmente, pues don Glass, él era el que tenía encargado el sistema estratégico del gobierno y sin embargo pues abandonó a Manabí. Manabí es una de las provincias que realmente creyó en Correa, creyó en una revolución ciudadana real, nos metió en las venas y en la sangre y en el corazón esa revolución. Por eso Manabí ha votado todo el tiempo el 70% por este partido. Pero desgraciadamente es a la provincia que más le odio le tienen. No sé por qué. Aquí vino un día el presidente y se paró y dijo, este es el mejor lugar para hacer un puerto de transferencia de Sudamérica. El mejor puerto de transferencia lo vamos a hacer aquí. Y miró hacia la derecha y dijo, vea, aquí tenemos un aeropuerto que tiene 4.200 pistas y está casi sobre el mar. O sea, no tiene ningún impedimento, ninguna nave para aterrizar aquí. Y miró para acá y dijo, la refinería del Pacífico la vamos a hacer, dice aquí, para que trabajen más de 4.000 personas. Dijo. Luis, perdóneme la interrupción, pero le tengo que pedir que por favor vayamos cerrando su comentario. Vamos a construir Hay un delay, ¿no? Y las cosas están como muy atrasadas. Desde Manta hemos recibido la primera llamada telefónica. ¿Tienes algún comentario que hacer a esta intervención del ciudadano desde Manta? Bueno, yo creo que el tema del terremoto requiere acciones emergentes del Estado, ¿no? Para poder... Pero sucedió en abril de 2016. Y hubo un trabajo que hay que reconocerlo, bastante bueno. Porque en menos de un año se rehabilitaron escuelas, hospitales,
Yo he escuchado a muchos comentaristas extranjeros, inclusive autoridades extranjeras, que ven como un ejemplo la forma como el Ecuador ha enfrentado la emergencia. Un terremoto de 7.9 no demoró el país un año en rehabilitar buena parte de los servicios públicos. Ahora bien, ahí hay problemas que se arrastran del tema de la estructura productiva mismo de la zona, y eso es necesario pues encararlo debidamente, y no se lo encara tampoco repartiendo dádivas, sino convocando a las posibilidades de inversión, generando posibilidades de que se invierta en provincias. Alcalde, pasemos a Loja o concentrémonos de nuevo en Loja. He sentido no es que he caminado, he estado con el pueblo, no voy a sostener una mentira de esa naturaleza, pero se respira esta sensación de que hay unos sectores políticos que piden la revocatoria de tu mandato. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, ya será la segunda o tercera vez que intentan la revocatoria. Y tú sabes, la revocatoria es un método de democracia directa, muy practicado en países escandinavos, europeos, pero cuando se ha hecho experiencias en América Latina, como la experiencia de Lima, o la experiencia de Bogotá, se ha visto las terribles limitaciones que tiene todo eso, ¿no? Está aquí en nuestra Constitución, el artículo 105, así dice: cualquier ciudadano puede pedir la revocatoria. Pero la revocatoria que la pida cualquier ciudadano tiene que ser tramitada dentro del marco constitucional y legal. Y aquí lo que nos encontramos es con las siguientes bellezas, joyas cultivadas. El Consejo Nacional Electoral hace más de medio año les dijo no al lugar a esa revocatoria, porque planteaban un grupo de taxistas una revocatoria por la aplicación de los principios que están establecidos en la ley para la sanción con el sistema de fotorradares de las fotomultas que se llamaban. Entonces armaron de eso todo un alboroto sin trascendente y pedían la revocatoria por eso. Ni siquiera eran todos los taxistas, era un grupito de taxistas. La mayor parte de los taxistas, si tú los encuestas aquí, están totalmente de acuerdo con las políticas que nosotros llevamos en el municipio. Por eso hubo una marcha aquí en Loja a mediados de febrero de este año, que fue verdaderamente arrolladora, una marcha de cerca de 15.000 o más de 15.000 gentes en una ciudad de 200.000 habitantes. Es como sacar en Guayaquil 700, 800.000 personas en una marcha de apoyo a la administración municipal. Entonces el Consejo Electoral les dijo no al lugar a ese trámite hace más de medio año. Pero sorpresa, yo el 8 de diciembre tenía la sesión solemne de Fundación de Loja, no me concurrió ni el gobernador, a lo mucho llegó la jefe política del cantón. Y entonces yo me permití en el discurso reclamar que como estamos en una etapa de diálogo, yo quería respuestas frente a los planteamientos, memorandos que yo había entregado al gobierno, ¿no?, y oficios que había enviado a las instancias superiores y medias de gobierno respecto de asuntos que son fundamentales para Loja. Porque el problema de la falta de conectividad nos afecta terriblemente a Loja, conectividad vial, conectividad aérea, conectividad digital. Y yo necesito respuestas, porque si estamos en la etapa de diálogo, el diálogo es de ida y de vuelta, pues no puede ser que solo yo presento los planteamientos y a mí nadie me contesta nada, nadie me dice nada, porque todo está manejado en términos políticos, no puede ser así. Entonces yo llamé a la jefe política para entregarle la parva de oficios que había enviado y memorandos que había entregado sobre esto. Eso fue a mediodía. A la tarde, que era día de asueto en Quito y asueto en Loja, 8 de diciembre, ya salió en los medios digitales que el Tribunal Contencioso Electoral, oh sorpresa, en día de asueto en Quito, se había reunido y había resuelto matantino tirular rehacer el proceso revocatorio del alcalde de Loja, sin rebatir en derecho, con fundamentación, las razones por las que el Consejo Nacional Electoral no dio paso a esa revocatoria planteada, que como digo era la segunda o tercera que habían planteado, y sin darme a mí derecho de defensa. Yo planteo la aclaración de la sentencia y me contestan que yo no soy parte. Entonces, ¿quién sería parte en este asunto? Si yo soy el ofendido con esto, que no soy parte y que no tengo derecho a pedir aclaración de la sentencia. Ya los iban destituyendo a los miembros del Consejo Nacional Electoral porque no entregaban de apuro las firmas que la farándula política de Loja, lugarteniente de la farándula política nacional, exigía que manden rapidito para sacarlo de en medio al alcalde de Loja, que nos daña la plaza política.
Entonces aquí la revocatoria está hecha ¿para qué? Para preparar las siguientes elecciones, mi querido amigo. Estamos a meses de la siguiente elección, que tiene que producirse en febrero del próximo año. No acaban de recoger firmas, dicen que tienen cientos de miles de firmas, dicen, pues, ¿no? Declaran por un lado. Habrá que constatar efectivamente qué es lo que tienen, porque han utilizado métodos totalmente engañosos. Entidades como la empresa eléctrica, obligando a los funcionarios y empleados a firmar la revocatoria. Autoridades de funcionarios públicos obligados a recoger firmas. Juntas de regantes, juntas de agua entubada, salir a los barrios a decir que firmen para defender a los perritos. Los traen a los señores animalistas de Quito a que ayuden a recoger firmas contra el alcalde que persigue a los perritos, y traen a los Yasunidos también a que recojan firmas contra el alcalde. ¿Yo qué tengo que ver con el tema de los Yasunidos? Entonces aquí tiene un montón de gente, bien sabemos quién les paga para que estén dedicados a esto. Lo de las fotomultas a mí me ha llamado la atención, la forma como se ha desarrollado esto. Hay una empresa que da el servicio, ¿cierto? Así es. Y las multas se reparten entre lo público, en este caso, y la empresa. Entonces, es una lógica perversa, perdóname, solo termino rápidamente, porque entonces si la empresa, una empresa privada que da ese servicio, se lleva una parte de la multa, mientras más multe, mejor para la empresa, pues. Sí, bueno, verás, el problema real que pasó en todo el país es este, Javier, que no tenían los municipios, porque no es solo el municipio de Loja el que contratado, está en todo el municipio de Ambato, está en todo el Ecuador. El municipio de Loja es el que mejor contrata con esta empresa. Y sin embargo yo tengo una glosa de 1.700.000, ¿no? Pero es el que mejor contrata. O sea, tú bajas el porcentaje para la empresa, y lo subes para el municipio. Y lo subo para el municipio. Acá el municipio se lleva la mayor parte, la empresa la menor parte, y además asume los gastos de publicidad, informática, señalización, etcétera, asume la empresa. Es la negociación más conveniente al interés público, la que hace el municipio de Loja. Y nosotros acá lo que hemos hecho es simplemente defender el interés público. Pero de esto se quieren valer para supuestamente encontrar un pretexto con que atacar al municipio de Loja, a quien dirige, a quienes estamos en la administración municipal. Aquí vino el general Moncayo Gallegos y dijo una verdad muy buena. El ex alcalde de Quito dijo, bueno, a mí me admira que esté pasando en Loja. Yo no entiendo, dice, la quieren poner a la ciudad en pindingas. Utilizó este término, la quieren poner a la ciudad en pindingas. Entonces yo le dije, general, la ciudad de Loja no ha estado, ni está, ni estará en pindingas. Los que están en pindingas son los politiqueros mediocres que no saben cómo diablos montar la campaña electoral que se viene, y que quieren utilizar la revocatoria como un método para denigrar, atacar y buscar la forma de cómo paralizar y dar la imagen de que la ciudad esté en pindingas. La ciudad no está en pindingas, está trabajando fehacientemente en lo que tiene que hacer. Quiero dedicar los últimos minutos a esta relación entre el alcalde y los medios, el alcalde de Loja, pero antes atender otra llamada telefónica que viene precisamente de la ciudad de Loja y se trata de Andrei Aguilar. Buenas noches y adelante con su comentario. Muy buenas noches. Primero por saludar el programa y felicitarlo a mi querido alcalde, el señor Bolívar Castillo, para destacar mi gratitud que tengo sobre usted porque ha mejorado bastante la ciudad. Como joven que soy, he notado las obras que ha hecho por nuestra ciudad, la ha puesto muy hermosa, la ecología que a mí me encanta, y he disfrutado mucho los senderos. Aparte la regeneración, que también nos atrae muchos turistas, y su festival de artes vivas que me ha encantado mucho y ha dejado nuestra ciudad en alto. Me encanta su conocimiento y cómo nos incentiva a los jóvenes a seguir los estudios y superarnos cada vez más. Mi pregunta para ustedes, si la regeneración urbana que usted está presentando ahorita en el centro de la ciudad de Loja va a continuar para los barrios de toda la ciudad o solo se va a centrar en el centro. Arrancamos por el centro, porque el centro que tenía ya tuberías mucho más antiguas, el centro histórico, las 200 hectáreas del centro histórico, tenían tuberías que datan de más de medio siglo, absolutamente obsoletas.
O sea, habíamos construido el plan maestro de agua potable, el plan maestro de alcantarillado. Por ejemplo, el plan maestro de agua potable significaba más que duplicar el caudal sobre tuberías obsoletas que reventaban por todos los lados. Entonces había que reemplazar esto. Pero evidentemente tenga usted la seguridad que el proyecto de regeneración urbana va a cubrir a toda la ciudad. Y vamos a ir poco a poco avanzando. ¿Cuánto invierte Loja, la alcaldía de Loja, la ciudad de Loja, del presupuesto total? ¿Cuánto es para inversión social? Para inversión social un 18%. Ya. Para obras de infraestructura. Para obras de infraestructura estamos por arriba del 58%, 60%. O sea que es relativamente bajo lo que se llama gastos corrientes. Los gastos corrientes. Entonces, esta es una ciudad en la que el municipio ha conseguido gran cooperación de la ciudadanía, te cuento. Ajá. O sea, aquí la gente paga los impuestos y con gusto. Han hecho campañas estos señores que tratan de dar contra para hacer su espacio político, para que no paguen impuestos. Y la gente aquí paga los impuestos y con gusto. Aquí tenemos todo el gasto corriente autofinanciado. Y te doy otro caso. Sí. Además, nosotros sacamos préstamos de la propia gente de Loja. Porque como nos dicen en el Banco del Estado, que nuestra capacidad de endeudamiento no llega ni a 12 millones, no nos vamos a sentar a llorar porque no tenemos capacidad de endeudamiento. Entonces le pedimos a la gente que pague por anticipado la contribución especial de mejoras. Y conseguimos crédito de la gente. Y ya van por 17 barrios que hemos logrado solventar los problemas de infraestructura de los barrios con el aporte de la propia gente que lo ha pagado por anticipado para llevar a cabo esas obras. Otra llamada telefónica antes de entrar al tema de los medios. Quiero hablar de ese tema porque conversábamos sobre, por ejemplo, esta manifestación de respaldo al alcalde que hubo, esta marcha, tú lo has mencionado, con la presencia de 15.000 personas, pero cero cobertura mediática. Así es. O sea, hubo que pagar para que saquen un cerco mediático. Otra llamada, quería decir, desde Quito viene esa llamada y es el señor César Terán. Buenas noches y adelante con su comentario. Buenas noches. Una felicitación porque estos programas son los que alimentan la conciencia nacional. Escuchar a personas lúcidas que nos dan ejemplo de vida. Yo les felicito y además creo que se llama lo que plantea el señor alcalde de Quito, Bolívar Castillo, lo llamo yo socialismo productivo. Esperamos que nos dan dádivas y no nos convierte en hombres dignos, en hombres que buscamos esforzarnos día a día sin estirar la mano, trabajar, rajarnos. Soy un sociólogo no de derecho, sino de hecho, porque hemos vivido diariamente las confidencias tristes de nuestro pueblo y nos hemos levantado. Le felicito, señor Castillo, cuando uno trabaja con dignidad, cuando uno trabaja por hacer bien las cosas en beneficio de los demás, no está pensando solamente en la reelección, sino está pensando que la dignidad del pueblo es la que nos pertenece a todos. Soy partícipe de la forma como usted ha manifestado la problemática del país y de su ciudad. Nosotros aquí en Quito estamos planteando lo mismo. Ojalá algún día nos demos la mano, porque sé que como gente como ustedes vamos a hacer un país diferente. Muchas gracias. Muchas gracias, ciudadano. Pasamos a ese tema te quejas de esa suerte de bloqueo, de apagón, de cerco mediático que tienes acá en la ciudad de Loja. No hay cobertura mediática. ¿Por qué crees pasa eso? La harina con la que se hace el pan de la política se llama opinión pública. Y si los medios de comunicación colectiva no respetan la libertad de los ciudadanos y el derecho que los ciudadanos tienen a recibir una información objetiva, contrastada, verificada, imparcial, y se convierte en instrumento de la maniobra política, tú puedes a un país colocarlo de cabeza, mi viejo.
perfectamente. Porque manipulando la opinión pública, manipulas la política, manipulando la política, manipulas al Estado, y manipulando al Estado, manipulas la economía y concentras la riqueza. Entonces viene la receta consabida de todas las catarnicas que están al servicio de esto. Baje los impuestos, no cobre, no gaste en salud, no gaste en educación. Sabemos cuál es la receta. Bájele la dimensión al Estado, el Estado está muy grande, está muy obeso, pero estos pseudo neoliberales son más estatistas que José Stalin, mi querido Javier, porque todos sus negocios los hacen con el Estado. Y cuando hay crisis le piden al Estado. Y le piden al Estado. Entonces son súper estatistas. José Stalin sería chiquito, ¿no? Pero eso sí predican lo que les mandan a predicar, ¿no? Y quieren tener medios que se presten a eso. Medios que creen que su derecho es hacer negocio con la comunicación colectiva. Su derecho es hacer negocio no solo económico, sino político, mediante la corrupción, porque la peor de las corrupciones que hay no es llevarse la plata o cobrar coimas, todo está muy mal y hay que sancionarlo rápido y sin alborotos políticos, porque cuando hacen alborotos políticos alrededor de la corrupción, lo único que hay es más corrupción. Lo que tienen es que los tribunales funcionar con la imparcialidad y la radicalidad que deben hacerlo, ¿no? Porque cuando meten a los congresos estos temas, ya vemos los resultados. Este es el caso de Brasil, este es el caso del Perú, este es el caso de tantos países hermanos. Entonces, si tienes estos problemas con los medios, que en efecto comparto cierto punto de vista, porque se está haciendo periodismo más con pasión, ¿no? Es con la pasión, no con compasión, sino... Y lo peor es la pasión de los que están tras bastidores, que son los que pagan. Y ya no importa si verificas, ya no importa si contrastas. Nada. Y tú contratan gente que se dedique al negocio de denunciólogos, ¿no? Y después se los ve a los denunciólogos reunidos con los denunciados, pactando por detrás para ver cómo amarran cosas políticas en contra de los intereses públicos. Es el escándalo que estamos viviendo, hermano. He visto ese titular reciente, multa de 7 millones a un infeliz zapatero. A un sastre. A un sastre, a un que le hemos infeliz. puesto nosotros una multa de 7 millones a un sastre. ¿Cuál es la verdad? Gran titular, que va a tener al periódico para exhibirlo, para que lo vean, ¿no? La verdad de los hechos es este. El sastre que se menciona es un señor Macas, a quien he pedido que venga hoy día, y si no pudo venir hoy día, que venga mañana, porque estamos en la época de diálogo y yo quiero dialogar con él, ¿no? Para que se dé cuenta de los problemas que tiene. Él es dueño de un terreno de cerca de 20 hectáreas, en un lugar donde vale alrededor de $22 el metro. Este bendito señor se le ha ocurrido que no tiene que presentar planos de urbanización ni ejecutar las obras de urbanización para luego lotizar y vender. Y se ha puesto a vender lotes mediante promesas de venta y mediante formas de burlar la ley para hacer una ocupación ilegal e informal del terreno. ¿Qué dice la ley? La ley dice en su artículo 144, la codificación de ordenanzas municipales, que se remiten a lo que manda el COTAD, que no es sino una deformación centralista de la antigua ley de régimen municipal, no es más el COTAD. Lo que dice el COTAD y lo que dice la Constitución de Montecristi. La multa es el doble del valor del terreno. Si el terreno tiene cerca de 20 hectáreas, o sea, son 200,000 metros cuadrados, ¿no? A $21 o $22 el metro, saca tú la cuenta. Entonces la multa tiene que ser igual al doble del valor. ¿Por qué el legislador pone multas tan altas? para frenar. Para evitar estos abusos, que son verdaderas estafas. Y además dañan la planificación de las ciudades, pues, ¿no? Porque... Entonces yo lo llamo al sastrecito humilde que dice que, porque es el titular que pone el diario La Hora, sastre con multa de 7 millones. Que venga a hablar conmigo. Porque a mí no me interesa dañarle la vida a este caballero. No me interesa. Lo que me interesa es cuidar la ciudad. Yo no estoy de alcalde para ganar votos, ni me preocupan las encuestas, ni para evitar la revocatoria. La revocatoria es un proceso constitucional perfectamente normal. Yo soy un funcionario de libre remoción de mi mandante, que es el pueblo. Entonces, si legalmente tramita una revocatoria, yo soy de libre remoción, me voy a mi casa. Pero yo no estoy aquí para ganar votos, ni para preparar la siguiente. Yo estoy para cumplir con mi deber.
Y yo no puedo dejar que a la ciudad me la cauticen de esa forma. Esta relación con los medios te ha empujado a tener medios municipales. ¿Qué resultado te ha dado eso? Muy buenos. Claro, dicen que no tienen nada de sintonía, dicen por ahí, pues no. Y hay hasta una universidad que se presta a hacer pseudoencuestas tratando de cumplir consignas políticas, diciendo que no estamos en la más alta sintonía. Nosotros sabemos que estamos en la más alta sintonía, porque la gente es práctica. Quiere una radio que le dé una información útil. Además, cuando son medios públicos, el rating no es lo más importante. No, es el servicio. Es el servicio. Es el servicio, precisamente. No hay como guiarse exclusivamente con el rating. Claro, tampoco haces medios para que nadie te vea. Es obvio, ¿no? Nosotros hemos constatado, al decir nosotros, digo, no represento a la televisión pública del Ecuador, Ecuador TV, no quiero decir eso, pero hemos constatado que hay una muy buena base técnica y hay unos estupendos trabajadores en este canal del sur. ¿Te han propuesto alianzas? ¿Estás dispuesto a alianzas, por ejemplo, con la televisión pública para generar...? Yo las he propuesto, pero me encontraba, y no es cuestión del gobierno de Moreno, lo mío me pasaba en el gobierno de Correa, porque tengo que decir claramente, Javier, tú fuiste ministro de Correa, tú fuiste hasta canciller, creo que unos cuantos meses de Correa, fuiste embajador en Naciones Unidas. Tú conoces cómo me intrigaban a mí ante el gobierno de Correa. Y son las mismas gentes que me intrigaban a mí ante Correa, las que ahora me intrigan ante el gobierno de Moreno. Entonces, planteé al gobierno de Correa, por ejemplo, al Telégrafo, que hagamos una alianza entre la Opinión del Sur y el Telégrafo, para tener un suplemento semanal que cubra las 7 regiones del país. O para generar productos informativos. Ninguna respuesta del señor Pérez, que estaba ocupado de otras cosas, no me dio ninguna respuesta, nadie me dio respuesta. Yo hablé con la gente de las radios, de los canales, hagamos causa común, trabajemos juntos. Acá la lugartenencia política de Alianza País, doña Paulita Pavón mandaba decir que cuidado con el Chato. Al Chato no le den aire, no le den respiración, córtenle, párenle. Esa era la consigna. Así es como se maneja el Estado. Y esa es la peor de las corrupciones, querido amigo. Utilizarlo al Estado como instrumento de partido, movimiento o pandilla política. El Estado, es el pueblo. Los partidos, movimientos o pandillas políticas no pisan el umbral del Estado, se quedan afuera. Por eso es que en la propuesta de consulta le poníamos al presidente lo siguiente: ¿está usted de acuerdo en que las organizaciones políticas sigan siendo financiadas por el Estado? ¿Sí o no? Esto era utilísimo. Para evitar también otra forma de corrupción, alcalde, ¿no? Que era el encontrar financiación en fuentes no tan santas muchas veces. Pero lo hermoso del asunto es que las fuentes no tan santas eran las que más financiación santa conseguían. Entonces sumaba financiación no santa, más santa, y tenía usted hiper superfinanciación, donde si usted manda a anunciar en un periódico que vende camisas, le cuesta el espacio $10. Sí. Pero si en el mismo espacio quiere anunciar una posición política, le cuesta $100. Lamentablemente tenemos que ir cerrando, pues son los dramas de los medios. ¿Cuántas veces debes de viajar a Quito al mes? Bueno, antes viajaba con más frecuencia cuando había el aeropuerto Racionalito que había ahí en Iñaquito, que debieron de haberlo dejado como aeropuerto para vuelos internos. Pero desde que se inventaron el tema de Tababela, que alguien por ahí decía que era el negociado más atroz de la historia, pero que después se convirtió en non santo, ¿cómo es? O bonus santus. Ya, ese aeropuerto es muy difícil, a mí me produce problemas. Yo tengo temor de ir, te digo la verdad, no me gusta. Ir a Quito. Entonces, no, y el viaje de Tababela a Quito es un problema. Pero la pregunta iba más también a indagar cómo afecta a ciudades intermedias como Loja, desde donde estamos haciendo palabra suelta para la televisión pública y para la televisión del sur de la ciudad de Loja, la centralización administrativa. ¿Cómo te afecta todo? Eso es terrible, eso es terrible. Eso es terrible desde todo punto de vista. Agota las potencialidades del país. Ajá. Hay un montón de organismos que no vienen a apoyar la acción de los gobiernos seccionales, sino que por consigna política, las paulitas que andan en los llamados ministerios de la política, ¿no?,
vienen no a apoyar la acción de los gobiernos seccionales, sino a sustituir la acción de los gobiernos seccionales, por razones políticas, de clientelismo político. Aquí tuvimos que vivir, y Rafael Correa vivió una cosa muy dura con el tema del Festival de las Artes. Había gente del Ministerio de Cultura que no le cuadraba que esta cosa se haga con el municipio. Tenía que manejarse desde Quito, jamás desde acá. Y bueno, el presidente Moreno también les dio su lección, porque los señores habían previsto que para inaugurar el festival no dice que tenía que intervenir el alcalde de la ciudad anfitriona del festival. Entonces Moreno les dio su lección. Les dijo, no señor, eso no es así. Aquí tiene que intervenir el alcalde. Y yo agradezco una posición como esa, que deja ver que hay conciencia de que la patria es una sola y que no se la puede manejar a control remoto con clientelismos políticos ni lugartenencias políticas incondicionales en el resto del territorio, porque eso le hace daño a todo el mundo. ¿Es Pío Jaramillo Alvarado muy querido en Loja? Muy querido. Él es el escritor de nuestra Biblia histórica, que es la historia de Loja y su provincia, que no es la historia de lo que ahora es la provincia de Loja. No, de la provincia de Loja era de Jambelí al Marañón. ¿Es Benjamín Carrión muy querido en Loja? También es muy querido porque es, tú sabes, una ciudad cultural, sí. Loja, y obviamente Benjamín Carrión ha sido el gran promotor, el gran gestor de la cultura en nuestro país. Ángel F. Rojas. Un gran novelista, un gran maestro de derecho. Lástima que se fueron de Loja ellos, ¿no? Pablo Palacios. También se nos fue de Loja él, ¿no? Él fue formado aquí, estuvo aquí. Kickman igual se nos fue de Loja, ¿no? Entonces hay gente de Loja muy destacada que se nos ha ido, pero hay gente de Loja muy destacada que se ha quedado aquí y que está desde aquí tratando de hacer patria y abrir trocha desde aquí. Eso trae sus desventajas, por cierto, porque uno acaba siendo perseguido por el centralismo, pero no importa, pues ahí le damos, compañero. Quiero agradecerte por este apoyo que nos has dado a la transmisión de este programa usando Canal Sur. Ya me corrigieron que no es Canal del Sur, sino Canal solo Sur. Canal Sur. Agradecerle a Canal Sur porque nos ha permitido técnicamente hacer este programa y agradecerte a ti por habernos recibido. Muchas gracias, Javier, por este gesto de equidad territorial que tanta falta le hace a nuestra patria. Ha sido el alcalde de la ciudad de Loja, Bolívar Castillo, en esta entrega de Palabra Suelta en vivo desde la ciudad de Loja. A usted siempre le agradecemos la compañía. Pásela bien. Palabra Suelta.